Ya podemos Si empezar. hablo me viene la blanca, si no hablo me viene la blanca, así que habla. A ver, están grabando todas, confirma, Ya mano. todo está grabando. Monitores allá, mano, todo bien. Bien. Perfecto, Bueno, estamos con todo. Bueno, a ver. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos y amigas. Hola a todos, ya, porque somos inclusivos. ¿Cómo están con todos? Bienvenidos a una nueva temporada. Contentos, emocionados, nuevo reto. La verdad ha sido todo un reto este inicio de segunda temporada. Mandamos a pintar otra vez la pared del set, así, para esta nueva temporada. Hemos pintado el set. No, mentira. Nos hemos pegado un viajezote. Estamos en la ciudad de Quito, estamos en la capital del Ecuador. Disfrutando del clima que está frío, está bonito, está rico. A 2850 Está blanqueador. metros Está blanqueador. sobre el nivel del mar. Pero bueno, así. queremos agradecer ahí a Lua Grow Shop por ese espacio, a Yuba, a su esposa, Angélica. Muchísimas gracias a Gabu. Muchísimas gracias a nuestros invitados que están acá, que ya han llegado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al equipo que también subimos acá. Fue un viajezote, pero fue bacán. Escucharlos roncar fue increíble. Yo no puedo decirlo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero darle un agradecimiento también aquí a nuestro querido amigo Andrés Rodríguez, doctor en Ciencias políticas. Repite, por favor. Doctor en ciencia política, dice. Otra vez, perdón. Tenemos el honor de tener aquí en nuestro primer capítulo, ¿no? De nuestra segunda temporada. Nuestra segunda temporada, emocionados, motivados ahí, Estaba a salir en cine. casi blanqueados. Estaba a salir Tenemos como a Andrés Rodríguez. trailer. Antes en las películas va a salir esto. Lu. Sí. Andrés Rodríguez es doctor en ciencias políticas, usuario también, investigador. Así que tenemos mucho que conversar con él. Nos va a aportar muchísimo, hay mucha info que aportar. Y en esta segunda temporada vamos cargados con todos y motivados por acá por Quito. Así que muchísimas gracias, Andresito, por estar aquí. Ahora sí, ya formalmente. Muchas gracias de Por favor. acá al fin estar siendo parte de, tal cual, ¿no? De este más que proyecto, yo lo considero como un trabajo de vida que tienen ustedes. Bueno, les conozco un poco más a algunos miembros de la familia del Carlitos, al Manu, acá, al joven. Y bueno, y como dijeron, creo que más allá de los agradecimientos ya vamos a ir hablando y creo que la mejor forma es ir desmitificando y ir desarmando y a la vez armando, ¿cachai? Armando no solo una nueva forma de pensar, sino una nueva forma de hacer y de entender por qué las personas que somos usuarios de sustancias, las personas que investigamos todos estos fenómenos sociales, no solo que merecemos, entre comillas, una voz. Yo siempre he dicho, no creo que nos quitaron la voz, sino que más bien nos bajaron el volumen y hay que cachar cómo se puede volver a 100 subir el años de volumen. silencio, será que 100 años de volumen abajo. Pero seguimos haciendo bulla igual. Pero siempre se ha hecho algo, Simón. Sí, esa es. Entonces no ha sido completo silencio. Ha sido completo silencio y eso es algo que hay que resaltar y eso es de lo que también, bueno, por el motivo de este programa y de tenerte aquí, bro, porque en esos 100 años de los que hablamos de prohibicionismo, donde se ha tratado de callar, hay personajes dentro de nuestra comunidad que aportan a esa investigación y aportan mucho a la educación, en tu caso, como con tu investigación. Es decir, muchos otros personajes que ojalá tengamos la oportunidad de entrevistar en esta segunda temporada, pero ahorita tenemos aquí mi bro y pues bueno, quiero dar un aplauso ahí para... Muchas gracias a todos. Salud con Coca-Cola. Oye, bórrame esa parte. Sí. Salud con pi. Andrés, tú de cierta manera has hecho del cannabis tu forma de vida, ¿no? Tu aporte de cierta manera a la humanidad, a la cultura, al Ecuador, ¿no? A través de tu investigación. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿En qué momento conociste el cannabis y pasó de ser, ok, esto que yo consumo, ¿no? Claro. Ok, esto en que yo genero evidencia científica, ¿no? Al respecto, un aporte académico al respecto. Claro. A ver, bueno, primero creo de que estamos en unos pasos, siempre digo, a mí me gusta decir eso, no estamos en unos pasos porque esperemos estar unos 30 años más, unos 30 pasos más, no solo conociendo, no solo aportando, sino más bien ya armando acciones, armando vueltas que realmente, más que tengan un pegue, que tengan una evidencia, más allá de lo académico, de lo científico, una evidencia social. Y que digas, puta, en Ecuador ha pasado esto y ahora pasa esto, ¿cachai? Entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, yo dijera que ahí sí me puedo unir como a la gran mayoría de personas. A mí no me gusta mucho decir usuarios, me gusta decir personas, porque las personas tenemos muchos roles y muchas condiciones, muchos problemas, en fin, ¿no? Pero como persona
que empezó a consumir marihuana principalmente, pues, y como adolescente hay que identificar también el tema de como hombre o como cuasi hombre. Tenemos unos 15 años, no tenía ni pelitos. Hasta no tengo pelos. ¿Qué hace un hombre? Pero, y capitalino, y etcétera, y de colegio particular, etc., ¿no? O sea, no es de que un X nomás, tienes que ir cachando todo eso desde pequeño. Yo creo que para mí lo pequeño empecé a cachar como a los 18, 19 años, porque yo consumí por primera vez marihuana cuando tenía 14 años, pero lo hice muy esporádicamente. Y más allá de eso, creo que los principales problemas que para mí eran accidentescos, gigantes, enormes, luego pasaron a ser unas cositas así, claro, muy solventables, y yo empiezo a entender de que realmente formo parte de un problema social, no solo porque quiero o me da la gana de consumir, y la gente, etc., no vamos a poner nombres, etiquetas, pero son los mismos, ¿no? La familia, el colegio, los panas, los círculos, todos los círculos en los que frecuentas, excepto a tus panas, claro, con los que consumes, claro. Entonces, yo creo que es más o menos a los 18, 19 años cuando tengo una noción ya muy clara de entender que lo que, entre comillas, a mí me pasa es un problema muy colectivo. Y lo cacho básicamente porque 2 o 3 amistades en ese momento van presas. Y te sentiste identificado, claro, con... Entonces, lo que era un chiste y lo que era una joda, ¿no? De, claro, decir, bueno, si es que te cogen presto tienes que hacer esto, o si no pagas la multa o pasas el soborno, ya pasó a ser algo muy real porque literalmente yo concibo que yo estuve al lado, digamos, ¿no? Al lado de, ni siquiera una operativa, al lado de personas que fueron detenidas, y yo me salvé, entre comillas. Y de ahí, ya un poco más allá de eso, siempre hay que ir más allá, como dijeran los Thundercats, más allá de lo evidente. Para ir más allá de lo evidente, yo lo que caché y lo que empecé ya, ahí sí realmente a preocuparme y decir, alguna cosa tengo que hacer, es básicamente alrededor del 2015, 2016, que yo ya le conocí al Gabo, ya había cachado muchas personas activistas, consumidores de otro tipo de sustancias, ahí otro tipo de relacionarte ya, claro. Entonces yo ahí lo que cacho es, y me pongo a averiguar, ¿no? Porque también hago yo a forma de chiste, pero en todo chiste hay algo serio, ¿no? Por mis condiciones personales en ese momento estaba desempleado, y yo digo, ¿y ahora qué trabajo? ¿Y en qué trabajo? Y todo el mundo decía, saca una beca y haz un doctorado. Entonces digo, voy a trabajar de doctorante, y así me pagan unos 3, 4 años. Pero digo, pero quiero hacer algo de que, no solo de que no haya, porque esa es la típica, ya más bien un poco el tema más formal de la profesión, ¿no? Que quieres hacer una investigación doctoral, entonces vos crees que descubriste el agua tibia, y después cuando ya pasan los 3 años te das cuenta que no descubriste ningún agua tibia, sino que más bien explicaste el agua tibia, que es muy diferente. Entonces yo lo que quise hacer, y para mí el agua tibia era cachar y decir, ¿por qué si van tantos años en muchos países, en muchos tipos de consumidores, hablando de la marihuana? ¿Por qué carajo nadie formalmente, entre comillas, lo ha hecho? Más allá de 2 cuestiones que ahora ya las manejo muy bien, pero en esa época tenía una idea medianamente clara, y era decir del tema desde la psicología social o de la psicología clínica, que es del tema de las adicciones, y desde las políticas públicas de drogas. Entonces digo, pero ¿por qué no se puede plantear desde otros temas netamente sociales, como la antropología social, como la sociología política, las ciencias políticas? Entonces ahí empecé algo que yo dije, sé que lo tengo que acabar, pero más que acabarlo, tengo que no dejar huella, porque los cristianos son los que dejan huella, sino más bien dejar semillas, ¿no? Como algunos hablamos con vos. Entonces dije, lo que yo estoy haciendo en el momento es coyuntural, y algún día me muero y da igual, y pasan 30 años y nadie sabrá ni que existieron publicaciones ni investigaciones, y da igual. Lo que no da igual es de que al momento que tú planteas una investigación que se presupone es de gran alcance, de gran magnitud, que vas a aportar, no solo tienes que aportar a la academia, tienes que aportar a la comunidad social, al país, a la región latinoamericana. Claro que se puede. ¿Por qué no haces eso? Entonces, en esas ando, y así empezó todo. Excelente. Qué bien, excelente. No, y yéndonos por esa línea, ¿no? Ya que abordaste, digamos, todo tu camino, queríamos hablar contigo de un tema bastante particular, que lo conversábamos fuera de micrófono, que es el tema del prohibicionismo. Sabemos que existían y existen todavía comunidades que utilizaban al cannabis como su día a día, mucho antes del prohibicionismo. Y el prohibicionismo, que tendrá 100 años más o menos por ahí,
Y esas comunidades se tienen que transformar en lo que, bueno, algunas comunidades en Latinoamérica somos ahora, ¿no? Culturas urbanas o cuestiones así. Quisiera que nos hables un poco de cuál tú crees que ha sido este impacto, ¿no? En el tejido social, en la cultura del prohibicionismo, en lugares como Latinoamérica, como donde nosotros vivimos. Ajá. A ver, yo creo que dos cosas. Y la primera, súper fundamental, es que el prohibicionismo como, digámoslo, ¿no? por ponerlos de etiquetas tal cual, ¿no? O sea, como un modelo de acción y de política pública, pero también inserto, como vos dices, ¿no? En el tema de subcultura, o sea, como una práctica social que convive no solo en un estado, no solo en un gobierno, no es que Guillermo Lazo dijo esto, Maguad dijo la otra cosa, ¿no? Claro. Sino en tu día a día, en tu psiquis. Entonces, ha triunfado, ¿cacha? Yo en eso, en lo que he ido aportando cositas así, papers, algunas cosas, es como que más bien sí, no es que me bronqueo, sino que más bien cuestiono y me opongo a ciertas cosas. Y es que, claro, que el prohibicionismo ha fracasado. ¿Y en la ¿cacha? academia cómo vives eso? Disculpa, bro. Eso vives muy O sea, intensamente. porque, por ejemplo, cuando tú planteas ese tipo de cuestiones que... O sea, como en cualquier lado, pues siempre mientras vas planteando y no adquieras un prestigio social, que es lo que a todo el mundo le importa, claro, detrás o de frente o de lado, es complicado porque es como que, ¿y vos quién eres? Pues, ¿cuántos años tienes siendo doctor? ¿20 años? Publicaciones 30 años. Claro, yo tengo 7, pero hay gente que tiene 70. Claro, entonces te llega y dice, ¿y este cacado quién es? Claro. No me interesa. Pero a lo que yo veo es de que, claro, de que el resultado del prohibicionismo, para ser así concretos, es lo que yo digo que ha triunfado. Porque una política social en la cual la mayoría de mortales, de gobiernos, de redes legislativas, de organizaciones internacionales, de coaliciones internacionales, te siguen insistiendo en lo mismo, seguimos siendo una minoría a la cual no solo que no les interesamos, sino que más allá de que no les interesamos, el problema está en que les da prácticamente igual lo que siga ocurriendo, porque lo que importa es de que las prohibiciones a las sustancias como el cannabis siga vigente. Entonces, claro, el prohibicionismo o el resultado del prohibicionismo, que no es lo mismo, es lo que triunfa, es lo que prevalece. Ahora, la crítica al prohibicionismo, que es diferente, las consecuencias sociales que las personas tienen, los usuarios, las familias de usuarios, los pacientes, las personas que cultivan, etcétera, ¿no? Las redes campesinas en Colombia, se me ocurre. Esos otros grupos sociales son quienes ven el resultado y dicen, claro, el prohibicionismo sigue vigente. Si no seguiría vigente, ahí significaría de que fracasó. Entonces, la aplicación punitiva, la aplicación de control, eso que es diferente son los dispositivos de control, le digo yo, los dispositivos de control que son exitosos y son tan exitosos que no te los puedes bajar. Claro. Aún. Eso no quiere decir que no exista investigación, que no puedas seguir planteando denuncias para no retornar. Ese es un problema, porque significaría que, como vos hablabas, 100 años. Entonces, ¿qué? Por poner un número, en 1922 no existía prohibicionismo formalmente estipulado en consensos, etcétera, ¿no es cierto? En convenios internacionales. Entonces, estábamos en la panacea del cannabis, por poner este caso, pues tampoco. No. Lo que no existía era regulación. Ahora existe una regulación que te prohíbe. No, verdad, muy cierto. Una linda ironía. Más o menos por ahí. Una regulación que nos prohíbe, locote. Denso. Procésalo ahí un rato. Está procesando. Entiendo porque justamente en nuestra ciudad, y lo comentábamos con Gau, o sea, yo veo acá en Quito se abrió Joint, por ejemplo, un espacio donde tú puedas consumir cannabis y la gente de cierta manera puede ver a gente fumando cannabis en la calle, o sea, o cerca. Entonces, para mí eso es un fenómeno que como vallaco es imposible, así como en la ciudad se siente, como tú dices, a pesar de que haya, digamos, herramientas legislativas, etcétera, a las que uno se pueda pegar, uno siente que eso no se va a aplicar, pero nada, o sea, como... Letra muerta. Se siente mucho la restricción, ¿no? El empuje hacia la restricción, justamente. Sin importar... Se siente mucho los beneficios en cierta parte dependiendo del actor, ¿no? Por ejemplo, solo ellos tienen Joint y tienen ese tipo de tiendas, seguro no cualquiera lo tiene. Claro. Pero también existen espacios como estos, que de alguna forma dentro de ese prohibicionismo que nos deja la regulación, empiezan a salir estos espacios.
Aunque depende también lo que tengas. Por ejemplo, hay otros casos que también han tenido mucha ventaja por el tema político, ¿no? y económico, pues, ¿no? Lo que no tenemos todos. Es ahí donde somos resistencia, queridos amigos. Pero yo te iba a preguntar algo, bro, que lo estaba creando hace rato, pero esa vaina me dejó loco. En mute le dejo. Sí, mejor en sí, silencio, yo estaba así esa como... verdad. A mí se me ocurre, ¿no? Estamos planteando esto. ¿Cómo desde nuestros espacios, ¿no? Hablando como personas, como gente que quizás tenga ciertos privilegios y que tenga acceso a, por ejemplo, producir este tipo de cosas, ¿cómo se puede aportar a esto, ¿no? Desde lo social y que tenga desde lo social incidencia en lo político, por ejemplo? O sea, cómo tener un poquito más de empuje. de relacionamiento, digamos, de lobby, como dijeron los... No me encanta o la cómo palabra, llegar pero... Pero que a tenga un autolectores. impacto, ajá, que tenga un impacto en la política, ¿no? O sea, a ver, es que digamos que, igual retomando lo que ambos decían más o menos, ¿no? Es como que cuando decimos que estamos acostumbrados o que estamos acostumbradas, ¿no? A que algo pase, ¿no es cierto? Estoy acostumbrado a que tengo que llegar a las 12 de la noche a mi casa porque mi vieja me dice que es el límite, ¿ya? Entonces, digamos que sociológicamente lo que ocurre es que hay un desarrollo de tu hábito, pero no cuestionas ni te preguntas cómo se formó ese hábito. Entonces lo que pasa en el tema de las sustancias es de que hay una normalización, no solo social o política a nivel macro, ¿cachai? Sí, sino por eso yo lo que trato de hacer en la tesis es del nivel macro, que es la regulación, los problemas públicos, bajar, literalmente como pirámide, ¿cachai? Bajar y explicar, entonces, qué bonito, qué interesante toda esta vaina, pero entonces, ¿cómo ocurre el día a día de las organizaciones canábicas, de las redes de empresarios, ¿cachai? De los grupos de médicos en Ecuador y todo? ¿Qué es lo que los manes hacen, piensan, dicen y por qué hacen eso? Entonces, cacho yo de que para tener un poco más de, como vos dijiste, eso de incidencia, ¿no? La esencia política, o la tal voluntad política, que tampoco comparto mucho, pero bueno, digamos lo que pasa es que ahora el camello real está en mantener la normalización, porque siempre vivimos normados por algo, siempre vivimos etiquetados o etiquetando a algo o a alguien. Lo que el kit del asunto o el meollo del asunto es más bien que esta normalización sea una normalización hacia el consumo de las drogas, hacia el consumo del cannabis, hacia el cultivo del cannabis. Y por ejemplo, en ¿Cómo se lograría una normalización? Ahí va, por ejemplo, desde el 24 de diciembre, si no me equivoco, ¿no? 2019, está despenalizado el coip ya. Pero realmente está normalizado el comercio legal, para ponernos súper estatales, ¿no? Está normalizado el comercio legal, es decir, el intercambio, transacción, compra, venta, distribución, etcétera, de los derivados del cannabis medicinal. Pues yo creo que no. Íbamos como 3 años, ¿cacha? Entonces, y así podemos ir 30 años. El tema está en que se podría, más que se debería, yo siempre soy opuesto a que algo se deba hacer, ¿cacha? Sino que se podría implementar o tener un poco más de incidencia política social, llegando ya no solo con el discurso, ya no solo con las demandas, no solo con las reivindicaciones sociales, con las quejas, digamos, como dicen cuando te quieren deslegitimar, ¿no? Que es muy quejón, que te quejas por todo. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a articular y agarrarse, por ejemplo, podría ser como en Perú, por ejemplo. Los manes legalizan, despenalizan, que es diferente a legalizar, igual el cannabis medicinal, pero adquieren mediante la reforma, que no me acuerdo ahorita el número, pero que fue el año pasado, el acceso al autocultivo. Aquí Para en Perú hubo una regulación. Ya. Entonces, tomando el caso de Perú, cacha, lo que podemos hacer acá no es lo mismo ni nada que ver. Lo que se puede hacer acá es llegar, pero ya no llegar con una visitita, tal vez ya no llegar con una marcha, cacha, sino llegar a realmente tener una red de apoyo. Eso ocurrió con la despenalización de la homosexualidad, eso ocurrió con los temas de violencia de género. Mientras uno tengas un apoyo real, un representante, entre comillas, ¿sí? Más que un vocero o vocera, mientras el tema no se debata arriba, vamos a seguir abajo. Por eso filosóficamente dice el poder viene desde abajo, ¿cachai? Sí, el poder viene desde abajo, pero viene desde abajo, pues igual no llega, ¿cachai? Pero sube, claro. Pero tienes que llegar a algún momento. Entonces, el ejemplo más claro para mí es el tema de la despenalización de la homosexualidad aquí mismo en Ecuador, ¿cachai? Claro, existe, por hacer corto el cuento, o sea, existían las redes de Nueva Cochinel y toda la onda, y la protesta, mataban homosexuales, travestis en el ejido, etc. Hubo movilizaciones, todo. Pero eso hubo desde los años 70, es como el mismo tema.
acá en Ecuador, recuerdo siempre las palabras que sabía decir el Pepito King. Es que la gente es media cojuda, dice. O sea, creen de que ¿por qué no habían marchas en el 70? ¿Por qué no habían marchas en el 80? Sí, fumones habíamos desde el 50, pues dicen. O desde antes de haber habido fumones. Pero el tema está en que el tema no solo de la represión policial, sino de la represión familiar, ¿cachala? El tema de la hasta cómo se construye la vergüenza, es decir, eres una vergüenza familiar por fumar, vas a ser el triple de vergonzoso, de vergonzosa por salir a fumar en la calle. Y de yapa vas a generarnos un problema económico, moral, e incluso hasta de trayectoria heráldica en la familia, ¿cachai? Entonces está en que no se puede y tiene ciertas limitaciones. Ahora se puede. Entonces tienes que empezar a ver qué es lo que aún se sigue sin poder hacer. ¿Qué es lo que ha cambiado que tú crees que se pueda y que aquí a un tiempo siga evolucionando así? El tema de las redes empresariales se me ocurre ahorita uno, porque así con tanta gente que he conversado, pero luego ya vas analizando, sistematizando la información y cachando. Entonces hay intereses, Carla. Quieras o no, es un interés. Digámoslo, ¿no es cierto? O sea, como consumidor, 18 años, tenía muchos problemas, no podía fumar en mi casa, etc, mis amigos van presos, entonces tengo un interés en que mi situación pequeña cambie, ¿cacha? Claro. Ahora, entonces, si es que queremos y si es que podríamos agarrarnos, por decirlo, ¿no? Más coloquialmente, de que está prohibido parcialmente. Esa es la definición regulatoria, digamos. Más que aún no está despenalizado el cannabis en Ecuador, lo que está es prohibido parcialmente, porque tienes la ala o la pata, entre comillas, industrial y medicinal, que tienes una normativa, tienes institutos, ARCSA, etc., que van a regular, pero que aún así les cuesta. Y ahorita solo me acuerdo una cosa chiquita, por ejemplo, hay una carta de esta man, que se me fue el nombre, pero da lo mismo, que es la directora actual del ARCSA, en junio del 2021, y la MAM, pese a que hay toda una normativa extensa, manda una carta a la Jimena Garzón, que es la ministra de Salud, diciéndole en pocas, ¿usted está segura de que vamos a normar y a regular esto? Pero loca, ella misma pone 2 hojas en las cuales se agarra de todos los antecedentes legales, pero tienes dudas. Entonces te das cuenta ahí, por ejemplo, de que la resistencia persiste, y no es que porque ya está en la ley, como lo que pasa en México, entonces ya ahora podemos, ¿cuántas son? 20 plantas, son, ustedes saben igual que yo, 20 plantas, no sé cuántos gramos puedes andar por la calle, entonces ya, se acabó la lucha no se acaba nunca, aunque suene medio izquierdoso eso, la lucha no se acaba nunca, la lucha no se acaba ni cuando te dejen fumar. Y eso existe mucho. Claro, ni cuando legalicen la heroína. En serio, porque hay propuestas para la legalización de la heroína, como en Canadá, como en Suecia, etc. Ni ahí se va a acabar, porque van a haber otros nuevos problemas, porque si ahora que está legalizado, es como el trago. Los problemas con el trago se acabaron, los problemas con el cigarrillo se acabaron. Pero son visibles. No se acabaron. Claro. Solo que siguen siendo visibles, pero el tema de que les da igual es porque existen políticas, existen acuerdos empresariales, comerciales, para que... Una red de soporte económico. Redes de soporte entre ellos. Que más allá de la broma que yo solía hacer alguna vez con algunas amistades, es que no solo creatividad hay, lucha hay, todo hay, pero saben que no hay 1 o 2 empresarios que te digan pesados y te digan, no solo formalmente en la entrevista, sí, yo también soy marihuanero, hoy yo también prendo. ¿Tú crees que esas redes no se están trabajando ya de alguna forma con gente que tiene recursos? Bajo los intereses de ellos. Obvio, por supuesto. Claro, ya se está trabajando. Sí. Pues acá deben saber, claro. Que el que hornea el pastel se quiere llevar el pedazo por ahí. No, o sea, ¿cómo ves el tema de las organizaciones sociales en tu investigación? ¿Cómo crees que podría llegar a participar esta parte? A ver, o si es que lograría llegar a participar o no lo sé, como tú en tu investigación. Han participado, pero el tema yo lo veo más bien igual con un poco más de dato de anécdota. O sea, me refiero a la participación dentro de esta industria, dentro de la industria. Es prácticamente nula, pues. Prácticamente nula, pero tiene muchos sentidos, pero yo les podría compartir como 2, Cala. O sea, una red empresarial, ¿sí? No es que sean malos, perversos, per se, como el Estado, Cal. Ya porque soy empresario, entonces soy una pendejada. No. Sino que lo que ocurre es que tienes un tema que sociológicamente vos lo puedes ver y que para ser parte de una red empresarial casi nunca se habla. Y no es la plata. No solo es la plata. Y es confianza. Mientras una red empresarial no confíe
en que no vas a desvirtuar o no vas a bloquear o no vas a cagarla literalmente dentro de cualquier negocio. Entonces, por eso es que yo hacía a veces con chiste, no sé, creo que me explicar, pero sí, está bien que te bronquees, que se bronqueen con los empresarios, pero la vuelta no es solo bronquearte, pues por último te bronqueas y tratas de entender cómo operan, como cualquier cosa en la vida, como desde que eres guagua, si no entiendes cómo funciona el carro, pues le desarmas el carro y le rompes el carro. Y si le rompiste, le rompiste. Pero la idea es eso. Es decir, si no entiendes cómo operan, y a veces es complicado porque como son grupos de poder económico, no vas a tener el acceso. Debes tener algún mínimo, algún don, entre comillas. Mi don era la investigación, entonces por eso es como que podía abrir algunas puertas, pero otras ya me fueron cerradas. Pues claro, totalmente. Porque no eres de los nuestros, ni nunca lo serás. Y no tenemos nada en contra de ti, pero tampoco nada a favor. Y eso es básico y fundamental en cualquier interacción social. Entonces, la idea de cómo las organizaciones pueden hacer, más allá del tema ideológico, aunque tampoco me gusta la palabra pendeja, pero más allá de que de tu convicción personal, política, social que tengas, y que entonces como yo soy de esquema de izquierda y yo soy medio derecha y yo no, o por último a mí me da igual, entonces yo no creo en nada, entonces no me voy a unir. Ese es un problema que ocurre en muchas redes de los movimientos sociales, ¿cacha? Que deberías tener un punto de lucha. Es como cualquier cosa en la vida, pues si yo quiero ser doctor solo tengo que haberme dedicado 5 años de estudiar eso solo. Pero no puedo hacer muchas cosas a la vez porque no voy a poderlos hacer realmente. Entonces las organizaciones sociales son organizaciones sociales y está bien, pero también hay que manejar con pinzas de eso porque existen muchísimos cuestionamientos de lo que disque es y no es una organización social. Y no es así. Es como decir, o sea, porque yo soy quiteño, entonces yo tengo que hacer esto, lo otro, y si digo lo otro, entonces ya no soy quiteño. Esa es otra forma de seguir enmarcando y de vos mismo o colectivamente no sacarte las taras y mantener el mismo, más que problema, seguir estancados. ¿Ya? Entonces no digo de que entonces ahora cambien el discurso, que digan que quedan otras cosas, no, cacha, sino que puede ser un poco más proyectivo, ¿sí? No productivo, no proyectivo, claro, y saber y entender cómo puedes obtener ciertos réditos, entre comillas, apoyos de redes empresariales, pero que no sea unos $500 para la marcha, con todo respeto, Carla, o sea, de que no sea cualquier pendejada. Claro. Sino de que el apoyo realmente sea, en vez que me des $2,000 anuales, ¿por qué no vas y presentas vos que tienes poder económico y político? Otra vez les dices, vean, hagamos un segundo debate para modificar el acuerdo 101, me invento, ya. Claro. Ya. Y no solo está el tema legal, por ejemplo, como presión económica o como grupo, porque lo dicen, y no vamos a dar nombres porque no sabe la tesis, pero dicen, nosotros empresarios del Ecuador, de mucha trayectoria, de mucho capital financiero, nosotros sí quisiéramos despenalizar el cannabis completamente. ¿Cómo es que le dice usted? Integral. Pero, dice, pero es que hay que ir paso a paso. Entonces, porque nosotros conocemos cómo funcionan los estados, nosotros conocemos cómo funciona esto, pero de ahí que nos interesa, claro, pero es porque como está, es que te tienes que ir contra todo el mundo y a nadie le interesa irse contra todo el mundo. Por último te vas contra tu mamá, pero no contra toda la familia. Peor en los negocios. Claro, entonces la vuelta está en que el poco a poco vos lo interpretas que es una estrategia y que las redes empresariales, de lo que sea, vuelvo y repito, financieras siempre tienen una estrategia, ¿cacha? Las estrategias pueden no llegar a concretarse. Armas otra estrategia, pues. Y si pasas 30 años, pues vuelves a armar otra. Y si es que en Uruguay ya legalizaban desde el 2012 hasta llegar al 2015, pues problema de los manes y todo bien. Recibe ciertos otros tipos de redes y todas las cosas, pero no decaigas en el objetivo central de un movimiento social o de una comunidad. Te pregunto una nota. ¿Podríamos decir que esto que no se logra ese consenso entre las comunidades, entre activistas y todo lo que participa desde lo pequeño, podría ser tal vez una falta de educación o capacitación dentro de la organización o de cómo poder manejar ese tipo de situaciones de mejor manera? Es parte de cualquier acción colectiva, Carla. El problema está en que igual, nuevamente, otra forma de deslegitimar y en vez de criminalizarte, mejor digamos que son unos inútiles.
Y la forma de decir que son unos inútiles porque han de estar marihuaneados, y no saben ni articular una palabra. Como ahorita, estamos bien amarihuaneados. Bien Entonces, así amarihuaneados. blanqueados. Hasta con caña. Entonces la forma y el rol que cumplen, no solo los estados, sino los periodistas. Ahí entran más actores, ¿cacha? Ya los grupos médicos anticanábicos. Claro. Por poner un ejemplo, ¿cacha? Los medios de comunicación, Los que etcétera, tienen ¿no? los negocios de centros de rehabilitación. Exacto. Entonces, lo que van a decir públicamente, y más importante de esto, es saber por qué lo pueden decir. Y lo pueden decir porque son propietarios, poseen, ¿cacha? No solo poder, cala. ¿Y cómo expresas el poder? Porque eso te queda en la nube. ¿Cómo se expresa? Diariamente se expresan de que si yo voy, vas vos, vamos los 3, vamos los 10 que estamos aquí a Ecuavisa a golpear la puerta y decir que nos den un espacio, no nos van a dar ni en 30 años. Ellos hacen una llamada y pueden decir y sacar un reportaje, etcétera, y señalar por qué, encima más de que andan pidiendo la legalización, ni siquiera saben por qué piden. Y si no, fíjense los pocos reportajes que han sacado, como en cualquier... ¿Cuál es otra forma de criminalizar la protesta? Desvirtuar el discurso o el marco de acción colectiva. Es decir, no saben ni lo que están pidiendo. Exacto. Ajá. Entonces, por poco, y a vos te toca ir leyéndote todos los libros y decir a todos, a las 200 personas atentas, ¿verdad? Me van a preguntar, porque si no, quedamos mal. Entonces, el quedar mal es lo de menos. El problema es que se utiliza esa forma de evidenciar que dizque están desunidos, que son peleados, pero es normal, pues si en tu casa no te pelearás con tu mujer, no te pelearás con todo el mundo. Es normal. Entonces, o una persona no dirá, yo quiero blanco, no, entonces yo quiero leche, yo quiero café. Es lo mismo. Son parte de una red, de una organización y están conformando, o ya han conformado, más allá de un discurso, ya han conformado una forma de cómo moverse, un repertorio sería. Pero ahora el problema está en que si a eso nos critican, porque es lo que hacen, no solo que fumamos, sino que pedimos que legalicen. Y de Yapa ni siquiera dicen que hay unas organizaciones que otros han peleado, que no sé qué. Y que se pelees toda la vida, que da igual. Claro. El problema no está en que no te pelees, porque el objetivo no es quedar bien ni decir que somos muy unidos. El objetivo es legalizar o más que renovar lo que yo decía, ¿no es cierto? Es como normalizar el consumo de sustancias de nuevas formas y de otras maneras, no como antes del prohibicionismo, porque ese es otro tema, o con eso cerraré esta parte, de pensar que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, desde los egipcios, claro que había consumos de sustancias. Claro. ¿Todos vivían en paz y armonía? No. Por eso, Siempre. y sobre pretexto de eso, se instauró un modelo prohibicionista. Porque si a alguien le parecía algo mal, entonces, cuando a vos te parece algo mal, dices, hay que cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos? Prohibamos. Prohibir es una forma de cambiar. Que sí. Qué increíble. Yo quería contar algo cuando tú decías que lo complicado de cómo desvirtúa la televisión o los medios es la acción colectiva, pues, ¿no? Y hace un par de días sale un asambleísta diciendo que el motivo de esta ola de asesinatos y todo, que Guayaquil está maldito, en general en Ecuador, ¿no? Aquí recién pasó lo del Latin Kings, ¿no? Sí. Del líder. Sí. Que también, sí, a los Guayaquil lo hicieron pedazos. Entonces, el man, la primera reacción de un asambleísta es que esto se da por la tabla de drogas. O sea, trabajarse la tabla de drogas. ¿Cómo lo ve ahí, doctor? Con tristeza y con enojo. Porque... O sea, ¿cómo tienen voz, no? ¿Cómo tienen voz para decir lo que sea? Pero tiene coherencia. ¿Sí? ¿Y a qué me voy? Que tiene coherencia por lo que estamos hablando. Un ejemplo más sencillo. Ustedes nos conocemos, tenemos mucho interés en común. Me invitas a hablar a mí. No le vas a invitar a hablar se me ocurre, al pan apellido, da igual, pero que es un médico anticanábico al 200% de la Fundación Chrome que sí, trabaja le en la ciudad invitaría, central. no me aceptaría. No te aceptaría. No vendría, exacto. que es otra cosa, Sí. claro. Exacto, no vendría, ¿ves? Pero creo que el punto está en que no hay como tener un manual, ¿cacha? Porque nuestras vidas, las demandas alrededor del cannabis, los tipos de consumo,
no son una receta de un pastel, ¿cacha? O sea, no es que tienes que poner 100 gramos de azúcar, tienes que poner 20 y ya está. Y entonces, ¿por qué el pastel no se infló? Puta, porque no se llevan bien entre organizaciones. No. ¿Ya? El tema está en como vos preguntabas, Carlitos, es que vemos esto, ¿no? En el caso puntual de Guayaquil, y yo decía con enojo, es porque justo, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue el otro año y fue en octubre, cuando vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos y donó los $5 millones al gobierno ecuatoriano. Entonces, vos cachas que desde la ley de estupefacientes del 70 se abre una puerta, y esa puerta que se abre es que legalmente te dicen que en el Ecuador pasa a ser parte de los convenios. Ya, y eso, desde una crítica social podría decirse, no, es que entonces ¿para qué firmamos el convenio del 81 y del 79 y por eso está la Convención de Drogas? Y no, ya. Pero tienes 10, 20 patas como un 100 pies de problemas. Y uno de esos es que en ese marco legal lo que te plantean es que el Estado ecuatoriano tiene la obligatoriedad, lo cual lo persiste pese a que pasó la ley 108 del 90, pese a que llegó la CT, danse el concepto, pero persiste. Y muy poca gente, más que entender, sigue criticando eso. Y eso es algo que yo sí critico, es decir, ¿cómo puede ser posible, ¿sí?, de que aún no haya una propuesta tal vez social o incluso política para señalar que la famosa guerra contra las drogas, sí, se gastan miles de millones, ya sabemos todo ese cassette y está bien, ya, pero el Ecuador tiene obligaciones y tienen como 3 candados, es como que pusiste la puerta y por si acaso entre el choro le pones 3 candados, no solo uno, sino 3. Claro, el aldado, sí. Entonces tienes 3 candados en los cuales este candado del tema legal, del tema de cooperación internacional. En los 70 nos hablaban de cooperación internacional, se hablaba de apoyo, pero ahora dicen cooperación internacional. Entonces el tema de la cooperación internacional es que... ¿Operación o cooperación? Cooperación. La operación. La cooperación internacional. Sí, es que pareciera una operación. La cooperación internacional en el tema de políticas de drogas, de direccionamiento literalmente de Estados Unidos, en este caso con Ecuador, lo que genera es que ese presupuesto económico que recibimos, nosotros no vemos ni olemos nada, pero somos de Ecuador, pues digo, recibimos, ¿sí? Forma parte de un Producto Interno Bruto, forma parte de un presupuesto nacional del Estado, forma parte no solo de que, más allá de la crítica, ahí sí, perdonarán, pero para mí un poco vacía, ¿no? Como de, dile no al TLC o no, ya, pues, pero ¿por qué? ¿Ya? Entonces, sí, que ya no queremos la plata, entonces a nosotros el mismo punto nos va a hacer caso, alguien nos va a decir, no, pero si estamos hablando de $5 millones, en este caso puntual, y ahora sigan sumando los millones durante más de 50 años, entonces es una forma en la que el gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, trabaja, mantiene, exacto. Entonces, tiene que la guerra contra las drogas, claro que es un gasto para el ecuatoriano, pero también es un ingreso para el mismo Estado ecuatoriano. Lo hubieran enrolado, ¿no? Lo hubieran enrolado, el doctor Mota. Interesantísimo. Claro, es básicamente cómo funciona, ¿no? Qué hijo de puta. Entonces se asocia mucho el tema de esta nueva ola de criminalidad y todo esto con tienen que defender, entonces tienen que demostrarse. Sí, voy a contemplar la existencia. Y casi me olvido porque me emocioné. O sea, el punto de Guayaquil es importante señalar, ¿no? De que más allá, ¿no? del tema de mediático, porque ese es su eje principal, ¿cacha? Es por donde más entra, ¿no? Pero más allá de los discursos mediáticos, el tema de Guayaquil, del cannabis, de la guerra contra las drogas, está en que se replica lo que ocurre en muchísimas ciudades de Latinoamérica, ¿cacha? Por poner un caso, Argentina, Paraguay, es decir, los ministerios, aquí le decimos ministerios, en otros países le decimos ministerios, pero a las instituciones, a las entidades públicas que forman parte del gobierno de turno, ¿sí? En este caso Ministerio de Gobierno y la Alexandra Vela, ¿cacha? Bandito día en que nos cayó la mano. Lo que hacen es no solo verlo, vivirlo y actuar
de manera totalmente normal para ellos. Porque tienen conceptos súper clásicos, para no decir arcaicos, ¿ya? Tienen súper clásicos conceptos en los cuales no pueden concebir que en un país, ¿sí?, haya consumo. Es el mismo problema, el problema es del consumidor. Siempre abajo. resalta. Siempre Claro. es abajo, ¿cacha? Entonces, ¿por dónde atacas el problema? Siempre atacas desde lo más abajo. Y si el consumo es el problema, entonces la famosa seguridad ciudadana, el concepto más que... Es que le iba a adjetivar, pero es que no hay cómo no hacerlo. El concepto batracio del que se agarró el Nebot desde los últimos 20 años, y el Partido Social Cristiano y Madera de Guerra y todas esas redes políticas, es que en Guayaquil hay una lucha frontal, y la lucha frontal es en favor de la seguridad ciudadana, en favor de... Entonces, como estoy haciendo una acción proactiva, necesito a un reactivo, Cala, necesito algo negativo, y lo negativo es quiénes son estos consumidores, pendejos que están ayudando y colaborando indirectamente para que haya problemas de seguridad ciudadana en Guayaquil, los fumones. Entonces, el problema está en que se combate ni siquiera el microtráfico. Estos son algunos de los entendidos, digamos, expertos, que está bien, Cala, que en Ecuador, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Holanda, en todos los países del mundo, en algún momento lo que se combatió fue el microtráfico en lugar del narcotráfico. No porque tengan miedo, no porque no pueden, porque no les conviene, ¿ya? Entonces, el tema está en que en Guayaquil ocurre que ni siquiera combaten al microtráfico, combaten a los consumidores en condición de calle. Bajo el nombre del microtráfico. En condición de calle. Cuando vos escaras más allá, te das cuenta que de los 10 que hayan sacado un reportaje, de los 20 detenidos, ninguno es microtraficante, porque tienen un consumo netamente problemático, y ese sería otro problema. Pero no tiene que ver con la seguridad ciudadana. Un consumidor problemático no tiene relación directa, o no tiene ni siquiera mínimamente correlación con el tema del nivel de sube, baja o se establece la seguridad ciudadana. De la delincuencia, la violencia, etcétera. Puro fuego. Dios Puro mío. fuego. Voy a intentar salir a respirar y contemplar la existencia un ¿Cuánto rato. falta? No, brother, excelente, excelente. Yo creo que podríamos cerrar, ¿no? Tirar unas bombas. Mucho, porque falta Suficiente mucho. como para... Puedo preguntar- Van a editar todo. ¿Puedo seguir aquí? No, Suficiente como para que nos disparen en la calle, mi perro. Bueno, yo la verdad... Tranquilo. la verdad, excelente, hay muchísimo para conversar, Sí, o sea, porque sí. hablamos de muchos temas, ¿no? Hay mucho. Increíble. Y increíble la perspectiva y el resultado de esa investigación seguro es lo que te da mucho esa fluidez de conocer este tema, y eso es bacán, bro. Bacasísimo saber que tenemos un Andrés en la comunidad y que nos va a aportar muchísimo, hermano. Un aplauso para mi perro. Muchas gracias. Increíble, brother, sí. Entonces, agradecidos contigo, mi bro, por darnos el chance y el tiempo a la señorita Yadira, ¿verdad? No está, se fue. El calor, me El joya. calor. Ese calor, yo tengo frío. Sí, yo estoy yo estoy en así, abrigo, como, brother. bueno, ¿Por qué no la dejé cerca ese abrigo, brother? Estoy viendo el sol, así como ¿Por que qué no quiero la dejé cerca el abrigo? tocar el calor un rato. Plena, pero bueno, mi brother, muchísimas gracias otra vez al Balúa Grow Shop por el espacio. Así que gracias por este primero ahí. Solo Nos queda vemos en decir el que siguiente. nos sigan, se suscriban Suscríbanse, chicos, y suscríbanse al continuamos canal. con esta magia. Compartan, que podemos llegar a más gente. Esta forma de comunicar también es educativa. Así que compartan, que llegamos a más y el debate Pilas. crece y tenemos mejores cosas ahí, ya saben. Yo- Nos vemos. Bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, despídese. A ver, formalmente. Sus palabras, sus Claro. palabras. No, bueno, ya esto ya más relax, así. O sea, bueno, No te pongas bravo. como siempre digo No, es yo, exacto. no es por preferencia, no, pero yo siempre, de manera personal, digámoslo tal cual, no individualista, es diferente, me gusta cachar, y a veces cuando ya cacho muy bien a una persona es como que me vuelvo fan. yo soy fan de algunos de los que están por acá. Y más Yo bien es un también. gusto Soy tu fan, bro. real. Ahorita, sí, casi. Vamos a poner a llorar ya mismo. Y más bien o sea, más allá del gustazo es literalmente un honor. No como los milicos, sino un honor. Seres humanos, cacha. De cada vez, no solo vincularme, pero creo que ya me vinculé hace rato. De muchas formas.
sino de ir profundizando en el conocimiento de personas y de seres humanos que son realmente de sacarse la gorra. Así que muchas gracias. Gracias, Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos terminado. Tienes. Ay. Por favor.